Tercer día. A continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, bienvenidos. Quédese con nosotros. En los próximos minutos vamos a estar conversando con la doctora Iris Laínez. Ella está en el Centro de Salud de Brus Laguna, con quien vamos a estar conversando para que usted conozca qué es lo que está pasando en esta zona de nuestro país. Conversamos ya con la doctora Iris Laínez. Doctora, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Bienvenida a Tercer Día. Muchísimas gracias, igual gusto en saludarles y aclarar que este SOS es para toda la Mosquitia, para los 6 municipios que conforman el territorio de Gracias a Dios y muy en especial para el territorio de Brus Laguna, que es donde nosotros nos encontramos sirviendo. Sabemos que, por supuesto, los médicos que están en esa zona, ¿qué monitoreo han hecho? ¿Cómo están los municipios de Gracias a Dios? Actualmente, Brus Laguna representa el epicentro de la pandemia y cabe recalcar que la mayoría de los casos sospechosos se están encontrando en Brus Laguna y se manejan como casos sospechosos porque no tenemos la posibilidad de realizar PCR para que sean casos confirmados. Brus Laguna representa el epicentro dentro de los 6 municipios de Gracias a Dios. Actualmente se estima que entre el 45 y 50% de la población de Brus Laguna, que oscilan más de 15.600 habitantes, están ya siendo manejados como casos sospechosos por coronavirus. Actualmente la decadencia médica es incrementada no solo a nivel de Brus Laguna, sino también a nivel de los demás municipios. Por ejemplo, Huampusirpe, que es uno de los municipios de Gracias a Dios, nada más tiene un médico para dar atención a COVID. Huampusirpe todavía no tiene instalada la clínica de atención. Ellos están pintando, están recolectando fondos, aguas. El único médico que se encargaba de dar atención tanto a pacientes con COVID como a no pacientes COVID está incapacitado por sospecha de coronavirus. Y Brus Laguna, para más de 16,000 personas, tenemos nada más 2 médicos, somos 2 médicos nada más contratados, la doctora Nilber y su servidora, que estamos atendiendo pacientes desde hace 2 meses aquí en Brus Laguna, pacientes tanto de la zona rural como de la zona urbana. Lo que dificulta es la movilización. Estos meses, mayo, junio y julio, aquí en Brus Laguna son temporadas de lluvia y la movilización aquí es solamente por agua. Entonces, a veces se nos dificulta movilizar un paciente para Puerto Lempira porque está lloviendo o porque no hay fuentes económicas y movilizar pacientes dentro de la zona costera al mismo pueblo, Brus Laguna, es prácticamente imposible por las temporadas de lluvia. Entonces tenemos que actuar de una manera inteligente, el gobierno tiene que voltearnos a ver y necesitamos médicos no solo para el pueblo, para el casco urbano, sino médicos y enfermeros para la zona rural, para que nuestros pacientes de la zona rural no sea necesario que se desplacen hasta acá y que en el camino mueran. Ya hemos tenido casos que en el camino mueren, ya sea llegando aquí o llegando a Puerto Lempira. Entonces necesitamos que haya asistencia médica en cada centro de atención. Y que ese desplazamiento no estamos hablando de 20, 30 minutos, estamos hablando por agua, 3, 4 horas lo que tiene que movilizarse, y si es un paciente en estado grave, pues eso puede costarle la vida. Claro, por ejemplo, aquí si referimos a un paciente para Puerto Lempira, solo hay 2 formas de viaje, o por aire o por agua. Por aire no hemos podido mover ni siquiera un paciente porque ha sido imposible. La aerolínea privada pues está cerrada y la otra forma sería a través de la Fuerza Aérea, que por una u otra razón nunca han podido venir a desplazar a un paciente para Puerto Lempira. Entonces solo les queda a los pacientes poder movilizarse por agua, se exponen a lluvia, muchos cruzan el mar para llegar más rápido y sabemos que si están siendo referidos, son pacientes que dependen de oxígeno. No tenemos oxígeno para mandarlos de aquí a Puerto Lempira con oxígeno colocado, y son de 6 a 10 horas desde aquí hasta Puerto Lempira, dependiendo del estado climático que le tocaría al paciente movilizarse por agua. En cambio son máximo 45 minutos que le tocaría al paciente movilizarse por aire. Entonces no tenemos oxígeno y en cuanto a tiempo es tardado por agua y más riesgoso. Entonces sería más fácil, en 45 minutos un paciente llega sin oxígeno a Puerto Lempira, pero un paciente no nos llega 7, 8 horas
por agua a Puerto Lempira sin oxígeno. Entonces no hay una conexión que nos permita fácilmente mover un paciente por aire y asegurar la vida de ese paciente, que va a llegar bien, que va a llegar estable, que va a llegar vivo por lo menos a Puerto Lempira, sino que los pacientes se exponen. Y yo he escuchado comentarios y dicen, bueno, si me quedo aquí, mi familiar se me muere porque no tienen oxígeno. Y si lo llevo a Puerto Lempira, puede ser que no me llegue, pero mi obligación es tratar de moverlo. Así que yo lo voy a mover en el nombre de Jesús. Y los familiares agarran a su paciente con la referencia, se suben a la lancha sin oxígeno al paciente y se lo llevan. Gracias a Dios que han llegado, pero no es esa la condición que le debemos de ofrecer a nuestros hermanos de la Mosquitia. Eso es inhumano, es un trato peor que a un animal. Estas situaciones que usted nos está comentando, que se ven evidenciadas ahora por el COVID-19, las ha tenido el departamento desde hace décadas. Desde siempre ha estado esta situación de abandono por todas las administraciones, quizás unas más que otras. ¿Cómo hacen ustedes ahí? No sé desde hace cuánto está usted en esa zona. ¿Cómo atender las patologías de la población cuando hay enfermedades que son urgentes de atender en un momento, y lo retirado por la geografía de la zona, pues esto complica aún más? ¿Cómo tiene que lidiar día a día un médico ahí para atender a sus pacientes y hacer todo lo posible porque no se les mueran, doctora? La verdad es que esto es una odisea completa. Nosotros llegamos con la doctora Nielber hace ya 3 meses y medio, y llegamos y todavía no habían casos confirmados por coronavirus, ni siquiera casos sospechosos. Entonces nos enfocamos en la prevención y en preparar el centro de atención para estos pacientes. Y el centro de atención, cabe recalcar, donde nosotros estamos dando consulta a los pacientes COVID, es el centro que funciona normalmente como el centro de salud. El centro de salud tuvo que desplazarse hacia una casa hogar, hacia un hogar materno, que es donde dormían los familiares de las personas que venían, de las mujeres que venían a dar a luz. Y en esa movilización de equipo, de material, de medicamentos del centro de salud como tal, que mira hipertensos, que mira diabéticos, que mira enfermedades en general, desde ahí yo dije, Dios santo, qué pobreza de esta gente. Y nos damos cuenta, como usted lo menciona, que efectivamente el abandono no es por el caso COVID. Este abandono tampoco es únicamente de este gobierno, viene desde años atrás. Cómo el pueblo de la Mosquitia ha sido completamente marginado. Las instalaciones en las que nosotros estamos trabajando son deplorables, y son las instalaciones en las cuales se miraba antes de todo esto de COVID a las consultas generales, y desde ahí vemos que la situación en la que se encuentran es crítica desde tiempos atrás. Y en cuanto a las emergencias, de manera general, los médicos de verdad, como se dice, tienen que fajársela, tienen que ponerle el corazón y el alma para poder referir a un paciente. Aquí hay una clínica materno-infantil que generalmente refiere emergencias que no pueden ser manejadas aquí, que tienen que ser manejadas en una clínica o en un hospital, o que necesitan cirugía de emergencia. Y los médicos tienen que andar buscando el pipante o la lancha, a ver de dónde saca el combustible con la alcaldesa para poder movilizar a esta gente. Entonces, la verdad, la corporación municipal y la red de salud se han movido bien, pero se han movido de acuerdo a las limitaciones económicas que tienen. En una de las entrevistas, la alcaldesa dijo que la última transferencia que se le hizo a la municipalidad fue desde mayo, y prácticamente todas las personas que se han movido para Puerto Lempira por COVID ha sido porque la alcaldía les ha pagado el 80-90% de su viaje. Y lo mismo nos hemos dado cuenta de otras emergencias de mujeres embarazadas, que hay que cuidar como el mayor tesoro la vida de los recién nacidos y la vida de las mujeres embarazadas, que las alcaldesas le ha tocado pagar los viajes expresos porque no hay otra forma, no hay otro medio y no se recibe ayuda aérea. Entonces tienen que irse los pacientes por agua. El gobierno de la República estuvo ayer, hubo un desplazamiento mediático fuerte para dar a conocer que la Secretaría de Salud había llegado ahí. ¿Qué nos puede adelantar de esta visita? ¿Qué llevaron? La verdad, el día de ayer llegó la ministra de Salud aquí a Puerto Lempira. Teníamos esperanza, de verdad se lo digo, que yo tenía esperanza
que escuchar el helicóptero y que me dijera, doctora, la ministra está aterrizando a Brus Laguna, porque Puerto Lempira efectivamente está el hospital regional ahí. Ajá. Pero la mayoría de que también está colapsado, que también está pobre, que también necesita ayuda, pero si una ayuda llega, va a llegar a Puerto Lempira. En cambio, estos pueblos que están tierra adentro, estos pueblos que sufren más necesidades, es donde se debe de presenciar y de evidenciar personalmente ella, que es como el ente supremo, ver que les falta, que los videos que hemos subido no son solamente show, que realmente es verdad que no tenemos con qué tratar a los pacientes. Entonces, no llegaron a donde ustedes. No hubo supervisión in situ ahí. No hubo supervisión, aquí no llegó la ministra, aquí no llegó, hasta el día de hoy no ha llegado un comité, nada. Y nosotros estábamos como que no. Yo les decía a unos civiles que están organizando una campaña de recolección de fondos, y la ministra va a venir, tranquilos, y ellos, ay doctora, ¿cómo sueña usted? Y efectivamente en la noche me dicen, ve doctora, mejor hay que seguir vendiendo cocos porque si no nos vamos a morir. Y me dolió el alma escuchar esa afirmación, porque realmente es mejor de seguir vendiendo cocos, porque aquí la gente está vendiendo cocos secos a 5 lempiras, está vendiendo pan a 5 lempiras para poder comprarnos a nosotros equipo de protección, para poder comprar medicamentos para la gente pobre, porque si nos seguimos esperando, Dios santo. Ayer supuestamente, efectivamente se aprobaron algunos millones para la infraestructura, tratamiento y equipo del centro de triaje de los diferentes municipios de Gracias a Dios. Esperemos realmente que ese dinero se desembolse y esperemos realmente que ese dinero se trabaje con transparencia. ¿Usted no es de Gracias a Dios, doctora? No, yo soy de Lanchana. ¿Usted es de Olancho? Así es. A ver. Y la doctora Nilber es de Ceiba, de Atlántida. Tienen 2 meses de estar ahí. Tenemos 3 meses, 15 días más o menos. Y fueron contratadas bajo este sistema de código verde. Sí, efectivamente. ¿En qué condiciones están ustedes? Hablo de condiciones laborales. Pues actualmente nada más estamos como contrato. El contrato es indefinido. Primero se nos contrató por 3 meses, luego se nos confirmó que el contrato se iba a extender 1 mes más, que sería del 20 de julio al 20 de agosto. Posterior al 20 de agosto no tenemos idea si termina el contrato y nos regresamos, no sabemos nada. Esperamos que se nos informe en el momento. Me llama la atención lo que usted nos mencionaba de cómo la comunidad está activando, está haciendo cosas para recaudar fondos, para poder comprar insumos. Amplíenos sobre ello, qué es lo que están haciendo, cuál es el ánimo de la comunidad ante esta situación de emergencia que se está viviendo. Claro, ya cuando la comunidad de Brus Laguna es un poquito difícil en cuanto a que manejan mucho la cura, entonces al principio era como que no, el coronavirus no existe y mucha rebeldía. Ajá. Cuando tuvimos el primer caso ya empezaron como a mostrar un poquito de respeto al coronavirus. Ya cuando hubo el primer muerto, ya ahí sí como que ya les iba cayendo el 20, como se dice. Entonces ya como los muertos han aumentado, ellos miran que no es chiste, miran que varios de la familia tienen fiebre, que varios de la familia tienen tos, que varias gente llega por dificultad respiratoria, que hay emergencias. Entonces ya están como más conscientes de la realidad y se dieron cuenta que no tenemos equipo de protección, que no hay medicamentos. Entonces surgió de un grupo de docentes iniciar un grupo que se llama Unidos por Brus Laguna. Eso fue hace aproximadamente 2 semanas, y ellos han empezado a hacer actividades, andan con botellones en la casa, en las calles, en las casas, en los negocios, pidiendo donaciones, venden cocos a 5 lempiras, han vendido panes, han vendido carne asada, han vendido anacatamales. O sea que estas actividades son diarias, porque el fin de ellos, dicen, es equipar el centro de salud, comprar oxígenos, porque se dan cuenta que esa es la primera limitación, comprar equipos de protección personal y comprar medicamentos, porque ellos dicen, si el gobierno
gobierno nos ha abandonado por décadas, ¿cómo a estas alturas vamos a confiar que nos van a dar una solución? Entonces mejor nos bajamos nosotros, nos ponemos a trabajar nosotros, porque si no es nuestra gente que se va a morir, son nuestros hermanos y abuelos que vamos a enterrar. Entonces ellos están ahí revolucionando las redes sociales. Han habido venta de tacos en Estados Unidos de la familia de las personas que viven acá. Se han podido recaudar fondos, se están haciendo compras pequeñas porque los ingresos son pequeños, pero se está haciendo algo y es admirable, la verdad. Y se han ido uniendo Huampusir, Peahuas, Villa Morales, Puerto Lempira a hacer estas mismas actividades, porque Bruce Laguna nos ha dado escuela de unidad en medio de la crisis, creo que a nivel nacional. ¿Qué hay del cuadro clínico de la gente que se ha visto afectada por el COVID-19? ¿Qué enfermedades presentan de base que complica más la situación para los habitantes, dada la situación precaria de salud que han tenido desde siempre? ¿Ante qué se están enfrentando ustedes, doctora? La verdad que el escenario es bien variado, porque acá tenemos el 50-60% de la población que es hipertensa diabética, niños de 14 años hipertensos, esto es por etnia, niños de 10, de 15 años diabéticos o hipertensos. Entonces sabemos que cuando hay una enfermedad de base complica aún más el cuadro y el pronóstico del coronavirus. Y aquí muchos niños, muchos jóvenes, aquí me llegan a consultas jóvenes de 22 años y me dicen, no, es que soy hipertenso y diabético, y yo Dios santo, y me llegan con cifras tensionales casi de 200 sobre 110. Entonces el escenario aquí no solo es de tener el tratamiento maíz, aquí es de tener un tratamiento completo, tener tratamiento para la presión, porque cada paciente que me llega me dice, doctora, padezco de la presión y las cifras tensionales elevadas, y yo le digo, apenas tengo acetaminofén y ibuprofeno, ¿cómo le voy a dar un antihipertensivo? Entonces es como que esta comunidad y este pueblo es el manejo que tiene que haber en la sala de COVID tiene que ser completo, igual en los CESAR, en los centros asistenciales de las aldeas, porque son personas que en su mayoría diabéticos, hipertensos, hay muchas historias de cáncer, entonces tenemos que tener tratamiento completo para poder tratarles, y es difícil que nos hagan llegar simplemente el maíz, menos para que nos hagan llegar otro tipo de tratamientos. Entonces lo que el pueblo está pidiendo, y nosotros estamos completamente de acuerdo con ellos, están pidiendo un hospital, ya sea hospital en carpa, el gobierno responda de alguna manera para que se ingresen pacientes, para que se manejen pacientes en observación. Obviamente esos pacientes, si se complican, van a ser necesario referirlos, pero al menos tratar de manejarlos aquí teniendo el equipo, el medicamento y el insumo necesario. Bueno, tienen que trabajar en ese proceso integral, no solamente la parte clínica, como usted lo menciona, sino que hay que trabajar la parte de educación, enfrentarse al tema cultural, comunicación. Acá tenemos muchos problemas con los pastores. Aquí en su mayoría... Los pastores evangélicos. Los pastores evangélicos. Aquí en su mayoría son evangélicos. Aquí hay aproximadamente 30 iglesias evangélicas y hemos tenido muchos problemas con ellos, con los líderes, así que si están escuchando les hago un llamado, les suplico encarecidamente en el nombre de Jesucristo, porque los pastores no nos cierran el culto, se reúnen 200, 300, 100 personas dentro de una iglesia. ¿Y la autoridad? Pues que esta gente, como le comenté al principio, es un poquito especial en cuanto a si ellos consideran que es así, es así. Ellos no se andan con cosas. Entonces ellos consideran que ahora en el momento de crisis uno no puede cerrar los templos porque tiene que clamar a Dios y que Dios... Clamar a Dios por salud. Clamar a Dios por salud, pero que no se puede hacer desde la casa, sino que se tiene que hacer desde el templo. Y tenemos, justo yo el día de antier les escribí al grupo donde están recaudando fondos y les dije, acabo de pasar por tal iglesia y hay mínimo 300 personas reunidas, y les escribo yo, y esta es la gente por la cual nos estamos exponiendo, y llegan al centro de salud cuando ya no pueden respirar, enojados porque no podemos hacer mucho, pero sí se están reuniendo en las iglesias. Entonces creo que iglesias cerradas hay unas 4 máximo, la iglesia católica que ha cerrado todo este tiempo, y otras iglesias evangélicas, pero
pero de ahí de lo demás, de ahí hay 20, 25 iglesias evangélicas que están abiertas, que están funcionando, y es increíble. Otro problema que tenemos es con los entierros. Hemos tenido pacientes COVID fallecidos confirmados y aquí se lo velan 2-3 días. No entiende que el dolor de su familiar es fuerte, que a nadie le gusta, que le duele el alma a una persona que se le muera un hijo, un abuelo, un papá, pero están poniendo en riesgo a su misma familia y a su misma gente, y eso ha sido imposible. Hace poco murió una persona y se hizo todo el proceso de colocarlo en bolsas y eso, y le contestaron a la doctora: ¿para qué lo están envolviendo si saliendo de aquí lo desenvolvemos y lo velamos? Entonces, aquí las personas que fallecen, los velorios son 2-3 días, póngale, y es cortito, y está lleno de personas sin mascarillas, con mascarillas de trapo, y no hay cuidado. Por eso la expansión del contagio, las tasas de contagio van en aumento, pero son cosas culturales que usted difícilmente le va a poder quitar, cambiar, borrar el chip a eso. ¿Cómo hacerle Para frente ellos, a eso? el velar su muerto y el enterrar su muerto y el tenerlo incluso hasta una semana, para ellos eso es sagrado. Si nos están escuchando de acá de Bruce Laguna, yo sé que este audio, ya sea por grabación, va a llegar. Por favor, tenemos que cuidarnos más, cuidar a nuestros abuelos, cuidar a nuestros ancianos, quedémonos en la casa, no es necesario que andemos en la calle. Las iglesias, Dios está en todo lugar, pero a veces nos cuesta entender eso cuando nos centramos en el templo y en el templo. 30 iglesias y un centro de salud. Eso 30 iglesias y un dice centro mucho. de salud. Un solo centro de salud, 2 doctoras, ¿cuántas enfermeras o enfermeros? 5 enfermeros y una, pero funcionando 4 porque una está con sospechas de COVID y está en aislamiento. Están casi por iniciar la temporada de pesca también y bueno, hemos visto los barcos cómo salen, el hacinamiento, cualquier cantidad, es la única oportunidad para muchos de poder agenciarse. Algunos lempiras esperan esta temporada para salir y pescar y vivir de eso. ¿Cómo están lidiando con eso también? Eso es otro detalle que al final... Otro escenario con el que se enfrenta. Otro escenario que se nos va a complicar porque ya nos lo han dicho. Doctora, ya viene la temporada de pesca y vienen personas de afuera, de San Pedro Sula, vienen de Tela, vienen de Ceiba. De Nicaragua. Y vienen de Nicaragua y vienen y se quedan aquí en Bruce Laguna, muchos de ellos, y nadie les va a poder decir que no. Pues yo pensé, como no saben papá mucho, no, entonces no se hace este año, doctora, eso es imposible. Si la gente vive de ahí, si la gente come de ahí, si la gente está esperando eso, como se dice, como agua de mayo, claro, eso es imposible. Va a tener las calles llenas de gente porque ellos se van una temporada a la pesca, luego tienen unos días de descanso, y esos días de descanso todos desembarcan acá en Bruce Laguna y buscan dónde dormir y están aquí 1 o 2 semanas de descanso, luego vuelven a embarcarse. Entonces, Dios santo, si no se crea un plan de manejo para estas personas, vamos a tener contagios en las embarcaciones, vamos a tener contagios aquí y esto se va a propagar, y luego cuando estas personas que vengan a la embarcación se vayan para sus demás municipios o para sus demás lugares, eso va a ser increíble, va a ser un escenario fatal. ¿Existe temor de que pueda haber algún tipo de represalia por estar mostrando que evidentemente la autoridad a la quien le corresponde la salud del pueblo no está realizando su trabajo? ¿Cómo se sienten por este lado? Sí, creo que eso me lo han recalcado mucho, sobre todo médicos que se han puesto en contacto conmigo, porque déjeme decirle que yo sabía que el gremio médico era unido, pero Dios santo, jamás me había imaginado una respuesta como tal. Con el primer video, los doctores: ¿y quién es ella? Denme el número de teléfono, y me ha escrito el vicepresidente del colegio médico, la presidenta del colegio médico, para darme su respaldo. ¿Se ha sentido respaldada, doctora? Exacto, nos hemos sentido respaldados, y todos es como que estás contratada por un programa del gobierno que es Código Verde Más, cuidado que tengan represalias contigo porque ahí sí van a conocer el colegio médico, que no sé qué. Uh-huh. Y la verdad yo espero que no.
Si pasa, con tal a la gente de Bruce Laguna le llegue tratamiento, con tal le llegue oxígeno a la gente de Bruce Laguna, con todo el corazón se lo digo, yo rindo mi trabajo y no tengo ningún problema con que me quiten el contrato, con tal este llamado, este SOS llegue y se le responda a la gente de Bruce Laguna. Yo siempre lo comparo con un mal menor, que sería la pérdida de mi trabajo, pero un bien mayor, que sería equipo, medicamentos y oxígeno para 15.600 personas. Así que yo con toda tranquilidad digo, está bien, con tal se responda a esta gente, porque este llamado que se ha iniciado no es por mí, no es por la doctora Nilber, sino que es por la comunidad de Bruce Laguna. Así que espero que no sea el caso, porque el fin del gobierno es salvaguardar la vida, la dignidad, la integridad y la salud de las personas, que también es el fin médico. Así que si trabajamos de la mano es perfecto, pero si en algún momento llega a suceder, todo sea por el bien de la gente de Bruce Laguna. ¿Cómo se siente usted particularmente ante esta situación? Hace 3 meses, 15 días atrás, ¿se imaginó que se iba a enfrentar a esto que está pasando ahora? ¿Cómo está su ánimo? La verdad sí lo imaginamos, junto con la doctora Nilber, por lo que le digo al inicio, por la rebeldía de muchas veces de la comunidad. Sí. Nosotros salíamos el primer mes fue todo de prevención. Salíamos a darle formación a la gente, casa por casa, organizábamos los patronatos, pero todo el mundo era como que, ay, eso no existe, o eso no va a llegar aquí porque nos llamamos gracias a Dios y estamos protegidos gracias a Dios. Bueno, de hecho fue de los últimos, casi de los últimos, bueno, creo que fue el último. Exacto, fue el último departamento donde se reportaron casos, no porque no tuviésemos casos anteriormente, sino porque no se hacían pruebas. Entonces, y lidiar, lo que más nos ha costado es lidiar con la cultura de las personas. Entonces nosotros decíamos, Dios santo, cuando acá se ve un caso positivo, un caso sospechoso, esto va a ser una masacre, porque la gente no nos cree, la gente cree que eso es un invento del gobierno. Con el primer caso que tuvimos, nos dijeron, no, doctora, cuando la alcaldesa salió dando una entrevista, dijeron, no, doctora, si lo que pasa que es que el gobierno quiere que haya más casos porque tienen más dinero y aquí nos están inventando casos, y uno tratándole de explicar que no, pero la cultura de las personas, uno dice, Dios santo. Uno de los trabajos y de los objetivos de este grupo que le menciono es hablar con los pastores. Hemos tenido reuniones, se han tenido reuniones con los pastores para hacerles ver que Dios no está encerrado en 4 paredes, para impedirles que cierren el templo, porque si aquí se convence, se prepara, se forma a los pastores, usted diga que metimos golazo, porque los pastores tienen una influencia sobre las personas. Entonces, si un pastor usted le hace ver que el coronavirus sí existe y que un método de propagación son los lugares cerrados en la isla donde hay más de 10 personas, más de 5 personas, y él le cae el 20, cierra su iglesia, logra llevar a su rebaño. Y logra llevar a las personas que están ahí, pero ese ha sido el problema, que no hemos todavía podido hacer eso porque los pastores están en negación o no sé, y ha sido bien difícil. Doctora, de verdad queremos agradecer que nos haya brindado este tiempo. Al principio se nos complicaba un poco la comunicación, pero al final logramos salir. Quiero que aproveche los últimos minutos para hacer un llamado a la gente que está en Tegucigalpa, a la gente que quizás nos esté escuchando a través del internet en algunas otras partes, gente, hijos del mismo, gracias a Dios, que estén en algunos otros lugares, que puedan colaborar con ustedes ante esta situación. No tienen un equipo de bioseguridad, no tienen medicamentos, no tienen nada, y ocupan del apoyo de cada uno de nosotros, así como la comunidad está haciendo su aporte, vendiendo cocos, vendiendo pan para poder hacer algo de dinero y comprar algunos medicamentos. También hacer el llamado, la petición al resto de hondureños, que en La Mosquitia también son hondureños, que son hermanos que igual están padeciendo esta situación de COVID-19 y están padeciendo el abandono por parte del administrador de la salud, que en este caso no ha llegado por allá. Claro, hacer el llamado, muchísimas gracias a ustedes por permitirlo, hacer el llamado a los hondureños dentro y fuera del país, a hacer el llamado a extranjeros que se quieran unir y sumar a esta causa. Todo es por Bruce Laguna, todo es el bien por nuestra gente, de nuestros hermanos misquitos. Tenemos varios centros de acopio que recogen donaciones, medicamentos, manómetros, oxígenos pequeños y grandes, ropa, alimentos.
Excelente, vamos a estar pendientes de ustedes. La doctora Iris Laínez hasta Bruce Lagunas estuvo con nosotros hoy en Tercer Día dándonos este panorama completo, esta radiografía de lo que está sucediendo en Gracias a Dios con el COVID-19. A usted por su atención, muchísimas gracias. Le invitamos para el próximo miércoles que nos acompañe en Tercer Día. Hasta luego.